Saludos forasteros, refugiados, miembros de la Hermandad del Acero, supervivientes del Enclave, soldados de la NCR, legionarios del César, saqueadores, necrófagos parlanchines y demás habitantes del yermo. Bienvenidos al Refugio 13, tu canal gaming. Y ya hemos llegado al tercer y último vídeo sobre la decadencia de esta emblemática saga. Y como supongo que ya estaréis preparados con vuestra Nuka-Cola en la mano y la holocinta en la Pip-Boy, os lo muestro. Después del lanzamiento de Fallout 2, ocurrieron muchas cosas, entre ellas el atentado de las Torres Gemelas de 2001, el maremoto de Sumatra en 2004 o que Italia gane el Mundial en 2006. Pero nada de eso importa. Para la ocasión, lo realmente importante es que tras Fallout 2, algunos miembros del equipo de creación de los primeros juegos dejaron la compañía por desacuerdos sobre la futura dirección del equipo. Y en diciembre de 2003, por dificultades económicas, la plantilla de Black Isle queda suspendida de empleo. Casualmente, ese mismo año, miembros que habían abandonado previamente la compañía fundan Obsidian. Pero los derechos de nuestra querida saga aún pertenecían a Interplay, y en 2004, debido a dificultades económicas, decide venderla a Bethesda Softworks, lo que se traduce en que finalmente, en 2008, Fallout 3 sale a la luz. La intro de este juego está muy lograda y conserva el estilo de las anteriores y te sitúa en la trama de manera inmersiva con el tutorial que abarca desde tu nacimiento hasta que te toca salir del refugio. Incluyendo un novedoso y agradable modo para crear la apariencia del personaje, que si bien hoy en día en retrospectiva resulta algo tosco y simplón, lo cierto es que para la época no estaba nada mal. Lo malo de este mismo tutorial es que a partir de la tercera vez que te lo haces, se convierte en un jodido coñazo. Pero sigamos. Lo primero que sí que me resultó en cierta parte decepcionante es tu motivación para salir del refugio. Al fin y al cabo, en la primera aventura tenías que ir a conseguir el chip de agua para que tu refugio no muriera. En la segunda aventura tenías que ir a por un Gek para que toda tu aldea no muriera. En Fallout 3... tu padre un buen día se escapa del refugio y el resto de la seguridad que han sido tus vecinos durante toda tu vida de repente quieren matarte porque creen que tú has tenido algo que ver o porque simplemente eres su hijo. Sí, así de coherente y de civilizado todo. En fin. Pronto nos damos cuenta de que el juego ha sufrido un cambio de género rotundo. De ser un juego de rol puro en 2 dimensiones con perspectiva isométrica pasa a ser un action RPG, aunque es cierto que conserva el modo VATS que transforma temporalmente los combates en algo parecido a un sistema de combate por turnos, quizá como un guiño a los antiguos juegos. Lo segundo es que este atractivo cambio de género viene sin embargo con algunas deficiencias, y es que al prescindir de la interfaz de objetos equipados, ya no podemos utilizar estos objetos de nuestro inventario
en otros NPC de manera directa. Así que olvidaos de las muertes sigilosas a bases de veneno o super stimpacks. Ya no es una opción. Otra de las novedades interesantes es la opción de reparar armas y armaduras o de crearlas junto a otros objetos en los diversos bancos de trabajo. Eso está muy bien, al igual como la amplitud del mapa y los numerosos lugares y ubicaciones que hay para explorar. También está muy bien. Lo malo es que pueden llegar a resultar completamente irrelevantes, ya que la historia principal de este juego es tan jodidamente fácil que puedes ir a completarla de manera directa. Nada más salir del refugio, sin preocuparte en subir de nivel, en obtener mejor equipo o ni siquiera en que tu personaje cumpla ciertas características necesarias. Nada de eso. Tú simplemente avanza matando con lo que sea que vayas pillando, que no tendrás demasiado problema ni siquiera contra los supermutantes, los que pierden todo el respeto del mundo al ser abatidos a cuchillo por un personaje con fuerza 4. Y otra genial, entre muchas comillas, novedad es la implementación del sistema Essential. Eso que hace que algunos personajes sean completamente inmortales, da igual lo que les pase, ya que están envueltos en alguna misión. Y claro, los programadores de este juego veían cómo su cerebro explotaba literalmente al tratar de buscar una solución sobre qué pasaba si llegábamos a cierta parte de la misión y ese personaje no estaba disponible. ¡Wow! ¿Es que acaso esta gente ni siquiera jugó los 2 juegos anteriores? ¡Joder! ¿Para qué? ¿Para qué iban a hacer el esfuerzo, hombre? ¿Para qué iban a pensar en soluciones? ¿Para qué continuar con la sensación de libertad que Fallout 2 te daba? Y a todo esto tenemos que añadirle la teletransportación instantánea, o otros pequeños detalles como por ejemplo las camas milagrosas. Veréis, en los Fallouts antiguos podías curarte descansando, pero era un proceso lento y normalmente requería días, incluso semanas si querías curar muchos puntos de vida. Pero en Fallout 3 duermes una sola hora y joder, estás como nuevo. En fin, pues entre otras cosas tenemos estas camas milagrosas, el teletransporte mágico, los NPCs inmortales, la imposibilidad de utilizar objetos de NPCs de manera directa, un intento muy sutil y escueto de representar la esclavitud y la prostitución en lugares muy concretos, y además de todo esto le añadimos que la historia final acaba siendo un pastiche refrito de las anteriores sagas, sin gran originalidad, ya que al final necesitarás un geek y tendrás que enfrentarte al enclave, decidiendo en el proceso si quieres o no matar a los mutantes para purificar la raza humana. Joder, eso es literalmente lo que ocurría en Fallout 2. Hola, ¿es la fábrica de ideas? Llamamos desde Bethesda, hacednos algunas nuevas porque se nos han agotado. Y todavía habrá quien se pregunte por qué este juego me resultó una gran decepción. Todo parecía perdido, la saga de Fallout iba a la deriva y sin aparente remedio, y entonces, solo 2 años más tarde, ¡bum!, nos revientan la cabeza de buena manera con el magnífico New Vegas. Y es que para la ocasión el juego fue desarrollado por Obsidian, que si recordáis bien hace unos minutos mencionábamos que fue fundada ni más ni menos que por los padres de la saga de Fallout. Es decir,
era su criatura y se habían reunido de nuevo. El Strip de New Vegas se ha mantenido operativo bajo el control de su misterioso supervisor, el Sr. House, y su ejército de tribus y robots policía. Eres un mensajero contratado por el Mojave Express para entregar un paquete en el Strip de New Vegas. Lo que parecía un trabajo sencillo se ha convertido en la peor de las pesadillas. Tienes lo que buscabas, así que paga. A lo hecho, pecho, colega. ¿A que no sabes quién se está despertando por aquí? Hora de hacer caja. ¿Podrás superarlo? Puede que los presos se dediquen a matar sin mirar a la cara. Pero no soy un soplón. ¿Está claro? Esta era tu última entrega, colega. Siento haberte metido en este berenjena. Desde ahí de rodillas debe de parecer una racha de mala suerte de 18 quilates. La verdad es que el juego estaba amañado desde el principio. El inicio es tan brutal que de hecho me parece el más impactante de toda la saga. Y es que después de haber recibido 2 tiros en la cabeza y haberte enterrado dándote por muerto, no mueres. Pero tuve que hurgarte un poco en los sesos para quitarte todos los restos de plomo. Me considero un buen cirujano, pero si ves que te falta algo, avísame, ¿eh? Tu personaje es rescatado y tras una ¿Qué tal te fue? extensiva cirugía que justifica la creación de tu personaje a nivel de apariencia, nos arrojan finalmente a las tierras alrededor de New Vegas. Y nada más empezar tenemos la primera gran novedad, nada más ni nada menos que el maravilloso modo difícil o modo hardcore, y es que este modo arregla de un plumazo casi todos los elementos anti-inmersivos que había traído a la franquicia Fallout 3, ya que además de todas esas modificaciones que podéis ver en pantalla, tenemos que añadir el hecho de que no se permite el viaje instantáneo ni tampoco el guardado rápido, y además en este modo no existirán por completo los personajes Essentials, es decir, cualquier personaje de este juego puede morir. Lo tendremos en cuenta. Y Ahora, esta si no mayor vas a comprar libertad de nada, acción también se ve Hola. reflejada en el impacto que tiene nuestro La verdad es que personaje has causado sobre un gran las revuelo. historias del juego. Y Me es que alegro de según conocerte. lo que vayamos Doy la haciendo bienvenida al o Prospector lo que Salón. vayamos decidiendo, Unido a un podemos ataque, hombres variar malos que le persiguen y o un sitio donde modificar esconderse. el Pensamos que curso de estaba en estado de acontecimientos shock y le ofrecimos un de lugar diversas donde tramas. quedarse. En realidad no nos esperábamos Y es que que alguien además viniera de por guardar mayor coherencia visual y ¿Qué estética quieres? con respecto a los 2 primeros juegos Era un de la saga, comerciante que prefirió disparar a otra pagar por estar en característica nuestro que territorio. trajo de Se esconde en manifiesto algún lugar Fallout de la New ciudad. Vegas y que Estos Fallout 3 idiotas se nos harán había caso si olvidado, mis chicos y yo pegamos 4 que tiros es después de ajustarle nada las más cuentas a ni Ringo. nada menos que la moralidad gris o neutra ¿Para qué de la cojones? mayoría de los Solo granjeros y personajes. ganaderos. Y es que No mucho que merezca la en pena ocasiones, en muchas ocasiones, nos daremos cuenta de que los buenos no son tan buenos Sí. y los malos Supongo que los no chicos y yo son podemos tan tumbar malos. este sitio con bastante facilidad. Eso es todo. Hemos empezado con mal pie. ¿Qué te parece si volvemos a empezar jugando al divertido juego de las caravanas? ¿Sabes jugar? Es un juego nada. Y si Toma ya esta esto había hoja. sido empezar con Explica buen las pie, normas de forma más tenemos detallada. otros tantos También alicientes necesitarás y un mazo, novedades, así que empezando coge por uno de los que ejemplo tengo de por el repuesto. minijuego de la Entonces, caravana, un sencillo ¿qué pero echar una muy partida? adictivo juego de cartas que hará que pierdas No te preocupes, horas y no horas juego. buscando cartas para hacer tu baraja perfecta y yendo hacia todos los lugares posibles para desafiar a todos los comerciantes posibles como si esto fuese una especie de torneo Pokémon.
Y por supuesto no es el único minijuego que trae New Vegas. Al fin y al cabo, pues estamos en New Vegas. Los casinos están disponibles con juegos como el Blackjack, la ruleta o máquinas tragaperras. Tras el motín. Ven aquí, encanto. Vale, túmbate. Y por supuesto, las chicas de compañía no podían faltar y estarán prácticamente alrededor de todo el Mojave. La nueva programación no es para proscritos. Además de todo ello, se mejora, se amplía y se completa el sistema de creación de armas, armaduras y demás objetos con una cantidad ingente de nuevas recetas de todo tipo. Y otro rescate / novedad es el elemento infiltración, y es que a partir de ahora podremos disfrazarnos según la ropa que llevemos de tal o cual facción, y esto modificará el comportamiento de esos soldados hacia nosotros. Y en cuanto a la trama principal, la RNC movilizó a su ejército y lo envió al este para ocupar la presa Hoover y hacer que volviera a funcionar. Pero al otro lado del río Colorado había surgido otra sociedad con bandera diferente. Tras la conquista de 86 tribus se creó un vasto ejército de esclavos, la Legión de César. La República lleva 4 años luchando por conservar la presa ante el ataque de la Legión. La Legión no se retira. Al otro lado se acumulan las fuerzas, arden hogueras y suenan los tambores del entrenamiento. al final el conflicto verá su desenlace en la batalla por la presa Hoover entre la RNC y la Legión del César. Pero el futuro de New Vegas no dependerá del vencedor, sino más bien de tus acciones a lo largo de la aventura, pudiendo decantar la balanza por alguno de esos dos bandos o por el señor House, dueño del Strip, o también por ninguno de los anteriores, instaurando la anarquía. De hecho, es la historia con mayor libertad de acción y mayor variabilidad de finales de toda la saga. La calidad técnica estuvo muy a la altura de su tiempo. Los combates siguieron en la línea de Fallout 3, pero aumentaron en intensidad y sobre todo en dificultad. Olvídate de completar el juego con nivel 4 y un rifle de caza. Y a todo ello le añadimos el aura truculenta que rodeaba a los dos primeros títulos, y podría decirse que New Vegas de hecho había resucitado el espíritu de los Fallouts fundadores, dándonos un grandísimo juego que hacía gran honor a los dos primeros. Y ya sé lo que estaréis pensando, joder, el 3 fue algo decepcionante, pero New Vegas entonces fue una maravilla. Habrán anotado la fórmula y les repetirán para futuras entregas haciendo juegos cada vez mejores y más pulidos, ¿no? Habrán encargado el resto de los juegos también a Obsidian, ¿verdad? Respuesta corta, no. En vez de eso, en 2015 Bethesda hizo Fallout 4. Donde trajeron todos los errores de Fallout 3 más algunos nuevos, donde la radiación prácticamente no irradia y donde vuelven a traer por supuesto los NPC Essentials, es decir, inmortales, incluso en modo survival porque, oh sorpresa sorpresa, la historia vuelve a ser lineal sin prácticamente ninguna opción de variarla, al menos en sus puntos importantes. Además de esto, el personaje principal tiene menos carisma que una piedra, pero no es tan importante como el hecho de que el sistema de diálogos esté hecho para niños de 5 años. Del mismo modo ocurre con la tónica visual general y por supuesto esto se ve reflejado en la ausencia por completo de ninguna muestra de esclavitud o burdeles con chicas de compañía.
A todo esto añadimos la escasa profundidad de los trasfondos de los personajes y la historia. Bueno, en Fallout 3 tenías que ir por ahí buscando a tu padre, y aquí tienes que ir por ahí buscando a tu hijo. Hola, es la fábrica de ideas, llamamos desde Bethesda. Hacednos algunas nuevas porque Obsidian se las ha llevado todas. Y sí, es verdad que el sistema de creación del campamento está muy completo y muy detallado y resulta una novedad bastante agradable. Y que también, después de tanto tiempo, por fin tenemos un botón para sprintar. Pero es prácticamente lo único bueno que se puede decir de este juego. Eso junto a su creación de personaje. Ya está. Todo lo demás fue un auténtico fracaso. Sin duda, un auténtico fiasco, pero es que lejos de escarmentar, Bethesda se las juega y nos lanza Fallout 76. Con el aliciente de ser el primer Fallout multijugador en línea, pero es prácticamente el único aliciente que tiene, porque como juego no es que sea un mal juego, pero tampoco es gran cosa. Y como Fallout es absolutamente desastroso, sin duda alguna el peor Fallout de toda la saga. Antes de empezar ya nos damos cuenta de que la estética ha sido completamente edulcorada y suavizada hasta su máximo exponente. Eso hará que este juego atraiga más a niños que a adultos, que de hecho es lo que ocurre. Esto también se ve reflejado en la completa ausencia, como ocurría en Fallout 4, de las chicas de compañía o cualquier tipo de presencia de esclavitud. Trae todos los fallos que tenía Fallout 4 y los multiplica por 1000. Para empezar, la historia resulta completamente superficial y absolutamente lineal. El impacto de nuestras acciones en la trama es prácticamente nulo, e incluso cuando parece que tenemos diversas opciones, no son opciones para que pasen cosas distintas, sino opciones para que acabe ocurriendo lo mismo. ¿Qué estás...? Joder, se ha atascado. Vale. Aquí nadie irá a ningún lado hasta que consiga lo que quiero, así que empieza a alargar para que podamos seguir con... Te dije que esto acabaría mal. Otra fatídica novedad es la desastrosa progresión del personaje, sobre todo con esta opción que tenemos para ponernos o quitarnos nuestras habilidades especiales en cualquier momento. Absolutamente bochornoso. Y además de todo ello, el sistema de daño de las armas de fuego es una jodida mierda, no me canso de decirlo. Que sí, juegas durante el suficiente tiempo, obviamente a la larga te acabarán cayendo armas buenas, pero no esperes matar desde luego a buen ritmo nada con las armas que te vas encontrando por el camino. Joder, te sale mucho más rentable subirte a la fuerza e ir por ahí con una espada en la mano. Y además de todo esto y de deformar el lore original con detalles ya mencionados en los primeros vídeos, Fallout 76 nos trae otros nocivos detalles, como por ejemplo el hecho de que todo el mundo tiene una servoarmadura, o que por ejemplo vuelve a ser una opción viable los viajes rápidos. Y por supuesto no podemos olvidar nuestra caja mágica teletransportadora a la que podemos acceder desde cualquier otro campamento o estación. Y por si eso fuera poco, también tenemos de nuevo a los NPCs inmortales. Bueno, invulnerables en este caso. Pero no solo aquellos que te dan misiones importantes para la trama principal, no, prácticamente cualquiera. Sí, colono random número 24, ese también, todos invulnerables. Y en fin,
Y así, queridos habitantes del Yermo, es como se destruye lo que hizo grande esta saga. Así es como se entierran los valores que New Vegas trató de resucitar. Y visto lo visto, solo cabe hacernos una pregunta. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Será Fallout 5 tan crudo y violento como un Candy Crush o Mi Pequeño Pony? ¿Dejará de Bethesda de ensañarse con el cadáver de esta saga y le permitirá a Obsidian tratar de resucitarlo una vez más? Las respuestas tendremos que esperar para averiguarlas. Y esto ha sido todo por hoy, forastero. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al pulgarcito, suscríbete y actívala. Campanillo.